Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero expresar un cordial agradecimiento a los compañeros de la FEWE que me han brindado esta invitación, y es siempre, como académicos, un verdadero honor y un gusto poder venir a estas aulas de la prestigiosa e histórica Universidad Central del Ecuador. A mí me han dado, como ustedes pudieron escuchar, mi trayectoria viene más desde las ciencias políticas, y es a partir de ese campo donde yo trataré de trazar algunas reflexiones sobre el tema propuesto para el día de hoy: los retos del periodismo en el siglo XXI. Quisiera comenzar mi exposición trayendo una reflexión del gran filósofo latinoamericano, ecuatoriano, Bolívar Echeverría, que nos decía: la esfera de la opinión pública es importante para el capital porque, sirviéndose de ella, puede tergiversar la resistencia de los trabajadores frente al modo de producción capitalista, llevándoles a convencerse de que todo lo que en realidad viene de una dictadura del capital es el resultado de una voluntad de ellos mismos, consensuada a partir de un supuesto consenso racional. Una de las grandes confusiones de la inmensa mayoría de periodistas en nuestros días se da a partir de la batalla mediática planteada por alguno de los presidentes de la región en contra de los grandes emporios mediáticos desde inicios de este siglo. Uno de los errores es creer, estoy hablando de los periodistas, es creer que su papel radica en la defensa de las ideas, las directrices y sobre todo los intereses económicos de sus patrones o dueños de los medios donde trabajan. Lo que al parecer no se ha comprendido bien en esta importante profesión, tanto entre periodistas de la prensa privada como también en algunos casos de la prensa gubernamental, es la diferencia que existe entre ser un actor político y ser un suscitador de lo político. El actor político, nos dice Rubén Darío Buitrón, intenta incidir, influir o presionar al poder político para conservar o incrementar sus cuotas de poder al interior de las esferas económicas, financieras y comerciales. El suscitador político, por el contrario, desde su ética profesional, no defiende ningún interés ajeno a la sociedad, ni obedece ciegamente y sin objeciones las líneas progubernamentales. Por el contrario, un suscitador de información busca ser una herramienta social capaz de generar reflexiones, debates, deliberaciones, análisis y críticas a partir del reconocimiento de la diversidad existente entre los distintos sectores ciudadanos que buscan expresar públicamente sus puntos de vista. El periodista suscitador es un provocador, un agitador, y puede tener una posición política. No obstante, cuando hablamos de la ética de la responsabilidad y de ejercer la práctica periodística de manera profesional, el periodista no puede olvidar que su actitud frente al público tiene que ser siempre equilibrada, honesta, contrastada y estrictamente apegada a lo que ocurre, no a lo que él o su patrón o su propietario o su autoridad superior quisieran que ocurra. No podemos olvidar, como ya nos recuerda Bolívar Echeverría, que la opinión pública es aquella esfera de la vida social en donde se discuten los asuntos concernientes a toda la comunidad y en donde se disputan las posibles medidas políticas con las que se definirá ya sea el poder del Estado o el poder del mercado.
Sin embargo, no van a ser necesariamente las mejores opiniones, las ideas mejor fundadas y los argumentos más coherentes los que prevalecen en la sociedad, sino más bien, como sucede con todas las actividades en la modernidad capitalista y en las sociedades de mercado, va a ser la fuerza del automatismo pragmático del capital la que se impone inexorablemente en la vida y en las decisiones históricas por encima de la voluntad racional de los seres humanos. Si bien parecería que el poder del capital es una realidad en principio ajena al escenario de la opinión pública, exterior a la esfera del discurso, apartada del campo en donde las ideas miden entre sí sus respectivas verdades, no obstante, es una realidad que penetra este escenario de la comunicación, se introduce en él, lo configura y lo altera decisivamente. Va a ser entonces la fuerza irracional de la dinámica capitalista, travestida en discurso racional, y no la fuerza de la razón humana, la que decide el resultado de la lucha de las ideas en la esfera de la opinión pública moderna, a pesar de toda su pretensión de ser un mecanismo racional de disputa discursiva. De esta manera, nos dice Echeverría, las ideas que se enfrentan entre sí dentro de la opinión pública tienden a agruparse obedeciendo a sus afinidades, generalmente en referencia a dos grandes núcleos contrapuestos de ciudadanos: el partido o el grupo de quienes están interesados en que el modo de vida establecido permanezca esencialmente como está, y el partido o grupo de quienes buscan que ese modo de vida se sustituya por otro probablemente mejor. Y aquello que defienden normalmente los ciudadanos del bando del continuismo es el modo capitalista de la vida económica. En el otro extremo, la meta propuesta por los ciudadanos de la posición anticontinuista o llamada también revolucionaria es el cambio radical de ese modo de vida por otro alternativo. Tiene que ver con los ciudadanos que afirman que es posible una vida más libre y verdaderamente democrática, llámese socialista, es decir, una vida emancipada de ese destino que tendría el género humano condenado a la desgracia social. Con esta última vuelta de siglo que trajo gobiernos progresistas a la región, hemos podido apreciar una creciente y constante espectacularización de las noticias. Una vez que las oposiciones prácticamente han perdido gran parte de su capital político, la información se ha tornado en una mercancía apetecible, haciendo que los medios, sobre todo los privados, tomen claramente partido en oposición a estos gobiernos, develando de esta manera su politización a favor de ciertos discursos, contribuyendo de esta forma a una exacerbación progresiva y acentuada de la polarización en el país. Frente a los retos que nos impone el siglo XXI, frente al fuerte flujo de información que proviene del Internet y de los diferentes canales y medios, comunicar las informaciones y noticias con veracidad sigue siendo entonces vital, no solo porque es una responsabilidad de cara a los ciudadanos, sino porque la verdad es la base ética en la que se cimienta cualquier relación social. Conceptos como autenticidad, responsabilidad o la independencia mantienen hoy más que nunca su relevancia y marcan la distinción entre una comunicación fiable, seria y rigurosa de la pura charlatanería. La lluvia de información que proviene del ciberespacio obliga al profesional de la información
a diferenciarse de las otras fuentes, sobre todo por su equilibrio, su imparcialidad. Aquí es donde se va a poner a prueba su sentido de la responsabilidad, el cual le permite desarrollar un rol social que se fundamenta sobre todo en la confianza y la fiabilidad en su información. Singer señala que son justamente los códigos de conducta y la ética de las comunidades profesionales de la información las que deben marcar la diferencia entre los que forman parte del colectivo periodístico frente a los que están fuera de él. Al fin y al cabo, la credibilidad va a ser una consecuencia lógica del rigor ético y profesional con el que abordemos la transmisión de la información. Si bien la información que proviene de los blogueros y demás noticias que obtenemos por Internet conservan algunos principios distintivos del periodismo, estos muchas veces ignoran otros elementos que son fundamentales, como son la verificación rigurosa de los hechos. Por el momento, Internet solo garantiza la capacidad de expresarnos sin obstáculos de una manera global. Sin embargo, la esencia de la información sigue siendo su veracidad. El gran criterio de diferenciación será siempre una práctica periodista basada en los principios éticos y en el rigor investigativo que termina alejándose de las banalidades, los rumores y el partidismo. Cabe recordar aquí que la deontología profesional considera que una de las normas para esta búsqueda diligente de la verdad es que el periodista siempre ha de contrastar la información. La irrupción de Internet en nuestras vidas no debe alterar esta norma. No podemos en ningún momento relajar los filtros de seguridad. En el sistema mediático tradicional, la responsabilidad y la autenticidad de la información dependía sobre todo de la seriedad de las organizaciones o empresas mediáticas. En la sociedad digital, en la que los periodistas dejan de poseer el monopolio de la difusión de la información, la responsabilidad ética personal adquiere un peso mucho mayor. Tradicionalmente, eran las instituciones mediáticas las que debían verificar los productos y los procesos seguidos por los periodistas. Hoy en día, en un entorno en red, esta garantía puede verse amenazada, lo que implica que la responsabilidad va a depender únicamente de cada uno de los periodistas en función de su postura ética. Pero, ¿cuáles son entonces los retos del periodismo para el siglo XXI? Desde una perspectiva, para abordar los principales retos de un periodismo del siglo XXI, más democrático y emancipado de las fuerzas de opresión y de los poderes fácticos, tendríamos que tener presente los siguientes aspectos. Uno, no los voy a enumerar, pero son algunos. La obligación de vigilar y evidenciar la noticia o la información por sobre los intereses de las relaciones de poder político, económico o comercial. Poder demostrar, definir y proyectar una información lo más apegada a la realidad posible, más allá de las influencias de los distintos grupos de poder. Los periodistas deben transitar de un modelo excluyente a un modelo más bien de lo común, y digo claramente de lo común, donde la información se teje a partir de redes y comunidades, más que como una voz única de representación de la esfera pública. Debemos tener presente que cuando los medios tradicionales cuestionan al periodismo ciudadano o periodismo digital, no han entendido que hoy en día hay una reformulación de los roles y de los modos de trabajo
que se basan más en la cooperación que en la división individualista del trabajo, más en la socialización de un capital cognitivo compartido que en el saber hacer especializado, lo cual implica claramente cambios en la lógica moderna de producción de la información. Hay que considerar ahora que las audiencias son cada vez más sujetos activos que operan como mediadores y nodos de creatividad social. Ya no se trata de audiencias pasivas. El futuro inmediato es el de la palabra compartida, del diálogo común, de la activación de redes como espacios de encuentro y producción de lo pro común. Pro común es siempre pensar en el beneficio de todos. Dado que el espacio virtual se caracteriza por ser el lugar de la construcción de lo común en el ejercicio y la puesta en escena de la inteligencia colectiva, el papel del periodista tradicional, así como del periodista digital, debe plantearse desde una cierta contigüidad con el lector y ya no en la separación tradicional. En nuestros días, el lector se convierte no solo en actor de una interacción permanente, sino en un sujeto de saber que explora y contribuye a crear los universos de significación en los que participa. Wikileaks, por ejemplo, nos ha demostrado que la esfera mediática ha estado ajena o ausente de los problemas y necesidades radicales de la población. Es por ello que existe una crisis irreparable en la lógica del periodismo de declaraciones en la prensa contemporánea. Pensar la interactividad hoy en día, entonces, es crucial. Esto implica desarrollar el crear en común o crear común de la información texto. Y esto es posible gracias a Internet y la interacción de muchos ciudadanos y comunidades o redes entre sí de manera inmediata. Esto es lo que se denomina también el despliegue de la inteligencia colectiva, lo que se conoce como General Intellect, que es una inteligencia distribuida por doquier, continuamente valorizada, coordinada en tiempo real, que lleva a una movilización efectiva de las competencias. Desde la academia y desde los centros de estudios superiores de comunicación y periodismo, se torna necesario llevar a cabo un cambio de epistemes, de sentidos, de bases y de filosofía del oficio, cambiar los espacios, las narrativas y técnicas de producción, tanto como su teoría. El periodismo narrativo en Latinoamérica inició su ruta ya hace mucho tiempo en conexión con los públicos, con el modo de contar, imaginar y describir el mundo que el periodismo de autor viene desarrollando en nuestra región. Esto es indicativo de que otro modo de representar el acontecer es posible. Los textos periodísticos deben ser pensados de tal modo que alimenten el deseo de saber de los lectores. El no tener conciencia de esa responsabilidad significa contribuir a reproducir un periodismo y una circulación de textos de tipo sensacionalista en los que prima un goce irreflexivo. Es necesario concebir una información que sugiera noticias indexadas y referenciadas, capaces de estimular en el lector la creación de hipertextos que permitan la articulación de noticias y de información para viabilizar los sentidos. Hoy en día, el periodista ya no es el único mediador del acontecer noticioso. Cualquier persona puede cumplir con esa función y establecer subjetivamente una serie de relaciones entre noticias. Estas relaciones se producen con textos noticias que adquieren un valor por sí mismos, es decir, que funcionan de modo independiente a sus marcos referenciales previamente establecidos al nombre de la agencia, del diario o del noticiero. Nos basta un teléfono Android que nos permita tomar una foto
redactar una noticia y subirla a cualquier red social. No obstante, el texto que va a adquirir una importancia máxima es aquel que pueda garantizar su credibilidad, la credibilidad de sus fuentes. Alrededor de él, el lector desarrolla un creer en el texto en función de un saber que también ha tenido que desarrollar previamente el lector. El lector ya está vinculado con diferentes sitios de información, diferentes periódicos, diferentes fuentes, no llega a la noticia de forma ingenua. En el escenario actual de la información, asistimos a una paradójica desprofesionalización del oficio debido al aumento electrónico de los flujos informativos. Esto no significa que una mayor cantidad de información se traduzca automáticamente en una mejor verificación y en un aumento de los controles cruzados de la información. Por el contrario, este requerimiento sigue siendo fundamental en la profesionalidad del periodismo. El periodista responsable debe tener claro que debe poder responder por lo que dice, en tanto que todo decir acarrea consecuencias y produce actos, sobre todo cuando consideramos que hoy en día, como sostiene Ignacio Ramonet, los ciudadanos también tienen su responsabilidad, pues informarse es una actividad y ya no una pura recepción pasiva. Debemos volver a recuperar ese famoso espíritu McBride, puesto que es imperativo proyectar el conocimiento de mayor vanguardia y dar la disputa epistemológica desde una comunicología del sur, de una comunicación para ese llamado buen vivir, que inspire otro tipo de prácticas y de pensamientos comunicacionales, no solo en Ecuador, sino en América Latina y el resto del planeta. En un momento en que la actividad científica moderna viene cediendo su lugar a una tendencial decadencia de la cultura teórica y en general de la capacidad crítica del pensamiento, es fundamental activar el cuestionamiento de las prácticas de la comunicación. La dicotomía o lectura reduccionista entre teoría y práctica en la era del trabajo de lo inmaterial, como es ahora la era del conocimiento libre que fluye por las redes, y del capitalismo cognitivo, resulta pobre e inoportuna. Aquí quisiera recuperar una reflexión de Zygmunt Bauman que nos dice: debemos realizar un acto de violencia, obligar a que el mundo tome en consideración cuestiones de las que ha sido inconsciente y rechazar o evitar que esta inconsciencia del mundo haga de él algo distante e incomunicado para nosotros. Las sociedades actuales, en esta época de globalización o de americanización de la modernidad, como dice Echeverría, experimentan día a día y con más fuerza el fracaso de los pueblos en su lucha por defender y renovar su identidad, su autonomía, y este fracaso está directamente ligado a las dinámicas y los bloqueos que se generan, sobre todo en la esfera de la comunicación. Al igual que lo que sostiene Echeverría, para Martín Barbero, la comunicación es también sinónimo de aquella fuerza que nos manipula, nos engaña, nos desfigura políticamente como país y al mismo tiempo lo que nos destruye culturalmente como pueblos. Para los sectores progresistas, como ya hemos mencionado en nuestra región, la comunicación forma parte de esa punta de lanza de las lógicas y de la cultura imperial desde las diversas plataformas comunicativas. Desde allí nos hacen pasar como consenso la desnacionalización, cuya expresión más visible se manifiesta sobre todo en la decadencia
cultural de nuestras sociedades contemporáneas. Por eso, desde la academia y desde la intelectualidad, no podemos seguir reproduciendo posturas de indiferencia o de rechazo. Tomar en serio las imposiciones culturales que se producen desde los medios masivos, o tomar en serio las imposiciones culturales que se producen desde los medios masivos, desde donde creen poder legitimar el derecho a decidir lo que es bueno, lo que es malo, o cómo debe desarrollarse nuestra cultura. Los medios mercantiles, los medios del gran rating, no solo reproducen la ideología dominante, sino que reconfiguran la cultura de las mayorías. Desde estas empresas consagran sus formatos, recrean sus géneros, en cuya trama narrativa, escenográfica y gestual trabajan el imaginario mercantil como expresión cultural de nuestras sociedades. Frente a este escenario de comunicación mercantilizada, como profesionales de la comunicación y de la información en el siglo XXI, no podemos perder en ningún momento de vista la centralidad que ocupa una realidad como la nuestra. No podemos desvincularnos o tornarnos ciegos y sordos frente a la serie de necesidades básicas insatisfechas en el orden de la educación, de la salud o de las infraestructuras. No podemos desentendernos irresponsablemente de una realidad que desde la colonia no ha hecho más que reproducir modelos de desigualdad, atomizándonos como individuos y deteriorando los dispositivos de comunicación, es decir, los dispositivos que permitirían una mayor cohesión política y cultural. Desde una academia e intelectualidad comprometida con su sociedad, es indispensable trabajar en transformar la hegemonía comunicacional del mercado, y para ello es fundamental reconocer y trabajar con las diversidades culturales, étnicas, nacionales o locales al interior de la sociedad y del mercado. Es clave trabajar desde la comunicación en la configuración de nuevos modelos de sociedad más incluyentes, más democráticas, más plurales y diversas. Nuestra responsabilidad de cara al futuro es no permitir que el periodismo de investigación muera de muerte natural, es decir, justo cuando más lo estamos necesitando en nuestros países que empiezan a querer caminar con sus propios pies. El problema de fondo hoy en día es qué tipo de reflexiones teóricas y qué tipo de investigaciones pueden articularse al hacer de la comunicación sin quedar absorbidas o neutralizadas por la razón tecnológica mercantil, la cual viene configurando desde hace ya algunos años a nuestras sociedades. Dicho de otro modo, como sostiene Martín Barbero, ¿qué mediaciones de pensamiento deben ser trabajadas para que el análisis y la crítica puedan vincularse creativamente al trabajo productivo del comunicador en el siglo XXI? Y aquí este autor nos recomienda revisar 5 grandes pilares fundamentales. El primero, las estructuras de poder. Esto tiene que ver con el análisis de las estructuras de propiedad económica y de poder político. Esto nos permite conocer y comprender las condiciones de producción en nuestros países. 2, las lógicas de producción. Si la racionalidad de la producción se agota en el sistema capitalista, no hay otra forma de escapar a la reproducción que siendo improductivos. Esto fue lo manifestado por Adorno y aplicado a nuestro campo,
al afirmar textualmente que en la era de la comunicación de masas, el arte permanece íntegro cuando no participa de la comunicación. Sabemos que la reproducción, como las transformaciones de la comunicación, pasan por complejas redes de ideologías profesionales y corporativas, por estructuras jerarquizadas de decisión y de diferenciación de los oficios, por rutinas técnicas de trabajo que emanan del capitalismo y que se han convertido en los dispositivos organizativos de la producción industrial. 3. Las dinámicas culturales. Aquí hacemos referencia a las dinámicas de incorporación de las mayorías a la modernidad de la cultura audiovisual y de las minorías a la cultura digital, mediante el desplazamiento de la producción de cultura de las comunidades hacia instituciones y aparatos especializados e insertados en el movimiento de integración a la economía mundo. Esto está directamente relacionado con dinámicas de fragmentación de hábitat cultural de los pueblos y naciones mediante la fragmentación de los públicos, la multiplicación de los canales y la segmentación especializada de los consumos. 4. Gramáticas discursivas. Se trata de gramáticas relacionadas con la configuración de los discursos que se adecúan constantemente a la evolución exigida por la renovación del capital y las transformaciones tecnológicas con las cuales se alimentan los diferentes géneros en los diferentes medios. 5. La investigación. Aquí hacemos referencia a una investigación que ayude a que la producción responda a las demandas de comunicación que, a pesar de ser mediadas por la industria cultural, den expresión a las necesidades colectivas y recojan matrices culturales de raigambre popular. La docencia debe transformarse también en un espacio de experimentación de lo social, posibilitando la apertura del trabajo académico a nuevos modos de relación con la vida real de la sociedad. Debemos tener presente que lo que torna estéril al trabajo académico es su desvinculación con lo social, así como el formalismo de las supuestas soluciones tanto teóricas como prácticas. Por eso, es fundamental trabajar en estrategias de encuentro entre la academia con la realidad comunicacional del país y la región y generar articulaciones virtuosas entre la docencia y la investigación con proyectos y formulaciones de alternativas. Tanto el comunicador como el periodista trabajan la dimensión significante de la cultura. Desde esta perspectiva, su accionar debe contribuir a promover el acceso al reconocimiento de lo que hacen los otros, las otras clases, los otros pueblos, las otras etnias, las otras regiones, las otras generaciones. Esta es la única alternativa posible de lucha contra la tendencia privatista que atañe prácticamente todas las actividades de la vida. Revalorizar las diferentes expresiones culturales de la sociedad permite recuperar lo que en el público hay de pueblo. Eso es el sentido comunitario y solidario de la sociedad. Mediador va a ser entonces el comunicador que se tome en serio esa palabra, pues comunicar, pese a todo lo que afirmen los manuales y los habitantes de la posmodernidad, ha sido y sigue siendo algo más difícil y largo que informar. Es hacer posible que los seres humanos en sus diversidades se reconozcan entre sí, es ratificar el derecho de vivir y de pensar diferente. A modo de conclusión, podríamos decir que entre los principales retos del periodismo para el siglo XXI tenemos el de la necesidad de refundarse como un bien común,
como un código abierto y libre, esto permitirá un flujo de contrapoder mancomunado y colaborativo, mantenido por muchos actores y no necesariamente por ciertos periodistas. Periodista en este siglo XXI será entonces quienes sean capaces de servir de la mejor manera a la sociedad y puedan ganarse su confianza, quienes a través de un trabajo responsable logren proporcionar una caja de herramientas reflexivas o dispositivos para que la comunidad pueda controlar tanto a sus representantes como a los sectores que se deben a los intereses del capital, incluido al propio gremio de periodistas. En lo referente a la información, esta debe ser considerada como un bien común, puesto que el acceso a la información es un derecho. Apelar a un periodismo de código abierto quiere decir permitir que los ciudadanos puedan ejercer como interventores en los otros poderes del Estado, a más del poder mediático. El periodismo de código abierto permite construir en las sociedades digitales un relato colectivo de la humanidad en tiempo presente. El código del periodismo en el siglo XXI debe ser modificable, copiable, reutilizable sin trabas. Esto nos permite hablar ahora de autorías colectivas. La distribución del nuevo código libre del nuevo periodismo enviaría de esta manera al pasado el negocio de los secretos, de la censura institucionalizada y la opacidad mediática o tendenciosa. Si se liberan la información y sus bases documentales, se terminarían las famosas declaraciones out of the record y los pactos de silencio sellado por el secreto profesional. En este escenario de código abierto, las crisis económicas reflejarían las condiciones de la población y no la de los mercados sin rostro o sin patria. Entender el periodismo como una plataforma de publicaciones de la sociedad civil y una caja de herramientas de la comunicación abierta y libre lo emplaza como una de las profesiones más valiosas del siglo XXI. El periodista se convertiría en el catalizador para que la esfera pública en ciernes no se convierta en un terreno baldío ni en un campo de batalla. Para ello es necesario incentivar la participación y estimular los procesos de debate y confrontación de ideas para alcanzar consensos al interior de la sociedad. Ya para finalizar, me gustaría, junto a Martín Barbero, dejarles planteadas para sus reflexiones personales las interrogantes siguientes. ¿Qué transformaciones necesita la academia para encontrarse con su sociedad? ¿Y cómo insertar la academia en un ecosistema comunicativo que es a la vez experiencia cultural, entorno informacional y espacio educacional? Con estas palabras, muchas gracias.